La teoría de los complejos no es otra cosa que una fenomenología. Y dice Jung, un complejo es una magnitud psíquica que se ha sustraído del control de la conciencia y disfruta, disociado de esta, de una existencia separada en la oscuridad de la esfera psíquica, desde donde es capaz de inhibir o reforzar las operaciones conscientes. Esa es una segunda definición. La primera definición es la que yo les dije antes, que era un conjunto de representaciones afectivamente activadas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ya lo que sería un complejo de manera funcional y lo que sería un complejo de manera estructural. Los complejos devienen de aquellos contenidos rechazados o reprimidos, por lo que pueden ser causantes o resultado de un conflicto interior. Dice Jung que los complejos nos hablan de nuestra debilidad, nos hablan de los cadáveres que tenemos en el armario, ¿sí? De aquello que nos negamos a nosotros mismos, de aquello que queremos olvidar, aquello que no podemos tolerar en nosotros mismos. La emergencia de los complejos entonces suele sorprendernos, porque aparecen cuando menos los necesitamos. Suelen ser inferioridades o aspectos no aceptados o no integrados, ¿sí? Hay algo en nuestra psique que requiere ser atendido, algo que tiene que ser resuelto, algo a lo que debemos darle un lugar. Son focos o nudos debido a su carga afectiva y a su carga afectiva primitiva, a su carga afectiva no diferenciada, ¿sí? Suelen tener una gran potencia para dinamizar el proceso vital, ¿no? Señalando hacia dónde debemos prestar atención. Recuerden, la libido es una manifestación vital natural. Y entonces la vida va a buscar su realización y su mantenimiento, va a buscar mantenerse, va a buscar reproducirse y va a buscar realizarse. Y entonces esa manifestación energética hay que escucharla y hay que prestarle atención. Surgen los conflictos del choque de una demanda adaptativa y la dificultad del sujeto para asumirla, por lo que al configurarse como un síntoma indican la dirección del tratamiento, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta pintura de Leonora Carrington, los complejos, y el complejo paterno y el complejo materno y los otros pequeños complejos, ¿no? Tienen un significativo cúmulo de experiencias infantiles. Los complejos parentales son la primera manifestación del choque entre las demandas del medio y las dificultades de adaptación del sujeto. Son el primer dique que se pone al libre flujo de la orientación vital de la libido. Pero bueno, también los padres, y los padres tienen que ver con el proceso de socialización y de aculturación, ¿no? Y bueno, ahí deberemos mirar cómo se va articulando el complejo paterno en relación con la estructura de la personalidad. Ahora, importante, dice Jung, la existencia de un complejo parental no tiene ninguna información que ofrecernos en lo relativo a la constitución del sujeto, ¿sí? Estos se articulan y se configuran, ¿sí? De manera inesperada, digamos, por el proceso de crianza, ¿sí? Y cómo se van introyectando las imágenes de los padres, se configuran los imagos paternos y se vuelven figuras representativas y luego evolucionan en los arquetipos ánima y ánimos, ¿sí? Pero esto es algo que ya viene dado. Lo relevante del complejo parental no es su existencia, sino los efectos sobre la vida. No tiene sentido, y aquí es muy interesante la diferenciación que hace Jung con Freud, no tiene sentido invertir años de análisis en el análisis de los complejos paternos. A esos ahí están, hay que identificarlos, mirarlos y darles un lugar. Lo importante es los efectos que tienen en el individuo y la relación y los efectos que tuvieron en la construcción de la orientación vital. Los efectos que estos complejos paternos tuvieron en la construcción de la introversión, extraversión y cómo fueron influyendo en la elección de una función
primordial. Ahí está lo importante, porque eso es lo que nos describe cómo es que va funcionando la persona, el sujeto, el ser humano. Es fundamental conocer cómo se comporta y reacciona el individuo, de lo que solemos nosotros ser ignorantes. Y es a partir de la diversidad que vamos a poder aprender sobre la naturaleza de los sistemas adaptativos humanos. Una manifestación de la diversidad es la psicopatología, pero no, dice Jung que es más importante estudiar la psicología normal. ¿Cómo encontrar una respuesta a las diferencias humanas basadas en los actuales conocimientos de la psique? ¿Sí? Esa es una pregunta importante. ¿Cuál debiera ser el criterio de una tipología psicológica sin anular la singularidad del sujeto? ¿No? Y aquí me parece que hemos cometido el error de, por ejemplo, especialmente en los ambientes organizacionales, de tratar de acomodar a los sujetos a la tipología o la construcción de instrumentos para medir el tipo. Ahí es una muestra de nuestra unilateralidad intelectual extravertida, ¿no? Como cultura, como humanidad. Primero se pensó que hay personas activas y pasivas, reflexivas y reflexivas, ¿sí? Eso fue lo primero. Hay personas que antes de actuar se detienen a reflexionar, mientras que otras son más impulsivas, ¿no? Obviamente aquí ya viene otra vez la extraversión-introversión y la relación que se va estableciendo con los objetos. La introversión y extraversión se refiere a una actitud general del sujeto que no determina su esencia ni su totalidad, es una actitud. Y las actitudes son sujeto de ser moldeadas, de ser reelaboradas y de ser transformadas. Son las formas habituales de relación y la manera como se asigna el significado a las experiencias. Y dice Jung, del modo de comportarse se siguen los correspondientes resultados, y de la concepción subjetiva de dichos resultados surgen las experiencias, que a su vez influyen nuevamente en la actuación y determinan de este modo el destino individual conforme a lo expresado por el dicho. Cada cual es el artífice de su propio destino. Y entonces se genera el círculo. ¿Sí? Comportamiento, retroalimentación, significación y respuesta, ¿no? Puede haber surgido desde uno o puede haber venido desde el mundo. Nuestra relación con el mundo suele ser mediante nuestra función más desarrollada, la función superior, ¿no? Así vamos buscando situaciones, vamos eligiendo cómo nos relacionamos con el mundo y vamos también alejándonos de aquellas situaciones que no nos sean compatibles, que no nos sean agradables o que consideremos intuitivamente que no tenemos la capacidad de responder. El uso de la función superior es una respuesta a las demandas adaptativas del ambiente, ¿sí? Y este suele ser nuestro comportamiento habitual. Entonces, el desarrollo de la personalidad es un proceso paulatino y aquí lo importante es tener conciencia que nuestra función superior no es la única, ¿sí? Y que aquellas funciones inferiores tenderán a asociarse a los complejos, obtendrán su energía de ahí y se manifestarán a partir de estos. Las funciones menos desarrolladas permanecen en estados más o menos primitivos e infantiles y se mantienen en la sombra, ¿no? Las funciones inferiores y sus manifestaciones primitivas forman parte integral de la personalidad y el predominio unilateral de una función va siempre acompañado de la inferioridad de su función opuesta, y esta es la que se va a manifestar en el momento menos esperado y de la forma más primitiva. Entre más instalada sea nuestra unilateralidad, más potente será la expresión de la función inferior. Una función diferenciada se identifica fácilmente por sus fortalezas y su estabilidad. Confiamos en ella, ¿no? La función inferior, entonces, que se mantiene en la sombra, nos es difícil reconocerla. Desconfiamos de ella porque es autónoma, independiente, no se alinea al yo y a la voluntad, ¿sí? Suele ser caprichosa,
y rara vez la empleamos, ¿no? El trabajo sería ir tomando conciencia de sus características y permitirle su expresión. La función interior tiene una potencia salvaje, ¿sí? No puede ser dirigida por la voluntad y el pensamiento a menos que la vayamos integrando paulatinamente.